Denis Edward Mujica Núñez, soy jefe de servicio de pediatría. Hoy quiero hablarles acerca de la diferencia entre urgencias y emergencias en pediatría. Una emergencia pediátrica es una situación en la que la vida del paciente pediátrico está en peligro. Es una situación que necesita una atención inmediata. Por ejemplo, un niño que tenga un problema de trastorno del sensorio súbito, un niño con paro respiratorio, un niño con paro cardíaco, un niño que haya sufrido un trauma cerebral y que tenga consecuencias graves o que ponga en riesgo su vida. Esas son situaciones de emergencia. Una urgencia médica es una situación clínica en la que el paciente no está comprometida su vida, pero requiere una atención oportuna, inmediata. Por ejemplo, pacientes que tengan crisis asmáticas, en el caso de los asmáticos que tengan una descompensación o necesidad de oxígeno, necesidad de inhalaciones o corticoides. En el caso de pacientes que tengan trastorno del sensorio, por ejemplo, que sufran desmayos, que no estén lúcidos, que el papá lo note hipoactivo o con algún tipo de alteración en su estado de conciencia. Pacientes que tengan debilidad muscular, por ejemplo, niños que tengan debilidad o fuerza en las piernas y que, por ejemplo, lo llamen del colegio porque no puede caminar o le duelen las extremidades, etc. Esas son situaciones que se pueden considerar como urgencias médicas. Normalmente los papás se desesperan o tienen mucha expectativa cuando el paciente tiene fiebre o cuando su hijo tiene fiebre y cree que es una situación de emergencia y cree que la fiebre es una situación que debe ser atendida inmediatamente porque tiene riesgo de presentar agregadas a esta. Pero eso no es cierto, eso no es así. Un niño con fiebre, por ejemplo, de 24, 48, hasta 72 horas podemos esperar y se puede presentar en un resfrío común o en un cuadro diarreico, que son las enfermedades más comunes en pediatría. Estas situaciones se pueden manejar en casa, dándole un antiinflamatorio, un antipirético como un paracetamol, un ibuprofeno o rehidratarlo en casa y no hay necesidad de traerlo a un hospital. ¿Cuándo deberían traerlo a un hospital? Es cuando el paciente tiene fiebre más de 5 días, cuando tiene dificultad para respirar, cuando tiene imposibilidad para alimentarse o cuando la mamá lo ve muy mal, ¿no? O lo ve grave. Entonces esas situaciones sí deben venir. En esos casos el paciente debe ser traído a un hospital como por emergencia y recibir el tratamiento adecuado y oportuno. Es importante que las mamás sepan que no todos los niños con fiebre o con diarrea se complican. Estas son situaciones fisiológicas que por lo general se autolimitan. Quiere decir que con medicamentos como ibuprofeno, paracetamol, miel, por ejemplo, darles en las noches a los niños que están tosiendo, hidratación o alimentos, estos deben autolimitarse. No todos terminan siendo emergencias, no todos terminan siendo neumonías o poniendo en riesgo la vida del paciente. En este caso, estos pacientes podrían ser tratados en casa o en sus centros de primer nivel de atención. Es importante tener en cuenta que por el tiempo en el que estamos ahora, en la época de friaje y heladas, con este cambio brusco de temperatura, van a aumentar los cuadros respiratorios, pero no necesariamente neumonías, no necesariamente cuadros graves, sino cuadros respiratorios como resfríos o como diarreas que no necesitan venir por emergencia a nuestro hospital.